Para la lección 227, texto de un curso de milagros. No tengo que hacer nada. Tienes todavía demasiada fe en el cuerpo como fuente de fortaleza. ¿Qué planes haces que de algún modo no sean para la comodidad, la protección o el disfrute del cuerpo? De acuerdo con tu interpretación, esto hace del cuerpo un fin y no un medio, lo cual siempre quiere decir que todavía te atrae el pecado. Nadie que aún acepte el pecado como su objetivo puede aceptar la expiación. Por lo tanto, todavía no has aceptado tu única responsabilidad. Aquellos que prefieren el dolor y la destrucción no le dan la bienvenida a la expiación. Hay algo que nunca has hecho. Jamás te has olvidado completamente del cuerpo. Quizá alguna que otra vez lo hayas perdido de vista, pero nunca ha desaparecido del todo. No se te pide que dejes que eso ocurra por más de un instante. Sin embargo, en ese instante es cuando se produce el milagro de la expiación. Después verás el cuerpo de nuevo, pero nunca como lo veías antes. Y cada instante que pase sin ser consciente de tu cuerpo, te proporcionará una perspectiva diferente de él cuando regreses. No hay ni un solo instante en el que el cuerpo exista en absoluto. Es siempre algo que se recuerda o se prevé, pero nunca se puede tener una experiencia de él ahora mismo. Solo su pasado y su futuro hacen que parezca real. El tiempo lo controla enteramente, pues el pecado nunca se encuentra totalmente en el presente. En cualquier momento que desees, podrías experimentar la atracción de la culpabilidad como dolor y por lo tanto evitarías sucumbir a ella. La culpabilidad no ejerce ninguna atracción en el ahora. Toda su atracción es imaginaria y así es algo en lo que se piensa en conexión con el pasado o con el futuro. Para poder aceptar el instante santo sin reservas, requieres estar dispuesto a no ver el pasado ni el futuro. Para poder aceptar el instante santo sin reservas, requieres estar dispuesto a no ver el pasado ni el futuro. No te puedes preparar para el instante santo sin ubicarlo en el futuro. La liberación se te concede en el instante en que la desees. Son muchos los que han pasado toda una vida preparándose y ciertamente han tenido sus momentos de éxito. Este curso no pretende enseñar más de lo que ellos aprendieron en el tiempo, pero sí se propone ahorrar tiempo. Tal vez estés tratando de seguir un camino muy largo hacia el objetivo que has aceptado. Es extremadamente difícil alcanzar la expiación luchando contra el pecado. Son muchos los esfuerzos que se llevan a cabo tratando de hacer santo aquello que se odia y se aborrece. No es necesario tampoco que dediques toda tu vida a la contemplación, ni que te pases largos periodos de tiempo meditando con objeto de romper tu atadura al cuerpo. Todos esos intentos tendrán éxito a la larga debido a su propósito. Pero los medios son tediosos y requieren mucho tiempo, pues todos ven la liberación en el futuro. Tu camino será diferente, no en cuanto a su propósito, sino en cuanto a los medios. La relación santa es un medio de ahorrar tiempo. Un instante que tú y tu hermano pasen juntos les restituye el universo a ambos. Ya estás listo. Ahora solo tienes que recordar que no tienes que hacer nada. Ahora solo tienes que recordar que no tienes que hacer nada. Sería mucho más efectivo que te concentraras únicamente en esto, en vez de reflexionar sobre lo que debes hacer en el futuro. Cuando la paz llega por fin a los que luchan contra la tentación y batallaban para no sucumbir al pecado, cuando la luz llega por fin a la mente que se ha dedicado a la contemplación, o cuando finalmente alguien alcanza la meta, ese momento siempre viene acompañado de este feliz descubrimiento. No tengo que hacer nada. No tenía que hacer nada. He aquí la liberación final de todos. He aquí la liberación final que todos hallarán algún día a su manera y a su debido tiempo. Tú no tienes necesidad de ese tiempo. Se te ha economizado tiempo
porque tú y tu hermano están juntos. Este es el medio especial de que este curso se vale para economizarte tiempo. Tú y tu hermano están juntos. Esto acelera el tiempo. No aprovechas el curso si te empeñas en utilizar medios que le han resultado muy útiles a otros y descuidas lo que se estableció para ti. Ahorra tiempo valiéndote únicamente de los medios que aquí se te ofrecen y no hagas nada más. Solo la unión con tu hermano te puede ahorrar tiempo y no tienes que hacer nada. Esta es una declaración de felicidad y de fidelidad y de una lealtad verdaderamente inquebrantable. Créelo, aunque solo sea por un instante, y lograrás más que con un siglo de contemplación o de lucha contra la tentación. Hacer algo siempre involucra al cuerpo, y si reconoces que no tienes que hacer nada, habrás dejado de otorgarle valor al cuerpo en tu mente. He aquí la puerta abierta que te ahorra siglos de esfuerzos, pues a través de ella puedes escaparte de inmediato, liberándote así del tiempo. Esta es la forma en que el pecado deja de ser atractivo en este mismo momento, pues con ello se niega el tiempo y así el pasado y el futuro desaparecen. El que no tiene necesidad de hacer nada, no tiene necesidad de tiempo. No hacer nada es descansar y crear un lugar dentro de ti donde la actividad del cuerpo cesa de exigir tu atención. El que no tiene que hacer nada, no tiene necesidad de tiempo. No hacer nada es descansar y crear un lugar dentro de ti donde la actividad del cuerpo cesa de exigir tu atención. A ese lugar llega el Espíritu Santo y allí mora. Él permanecerá allí cuando tú te olvides y las actividades del cuerpo vuelvan a abarrotar tu mente consciente. Mas este lugar de reposo, al que siempre puedes volver, siempre estará allí, y serás más consciente de este tranquilo centro de la tormenta, de que toda su rugiente actividad, este tranquilo centro, en el que no haces nada, permanecerá contigo, brindándote descanso en medio del ajetreo de cualquier actividad a la que se te envíe. Y desde este centro se te enseñará a utilizar el cuerpo impecablemente. Este centro, de que el cuerpo está ausente, es lo que hará que también esté ausente de tu conciencia. Manual para el maestro de un curso de milagros. ¿Cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? Si el maestro de Dios no aprende a manejar los pensamientos mágicos, se hace daño a sí mismo y le hace daño a su alumno. Si el maestro de Dios no aprende a manejar los pensamientos mágicos, refuerza el miedo y hace que la magia les parezca real. La manera de lidiar con la magia es una de las lecciones fundamentales que el maestro de Dios tiene que aprender claramente. El maestro de Dios tiene que aprender a no atacar la magia. Si un pensamiento mágico despierta hostilidad en el maestro de Dios, el maestro está reforzando su propia creencia en el pecado y se está condenando a sí mismo. Al mismo tiempo, está abriendo las puertas a la depresión, al miedo y al desastre. Y no es esto lo que el maestro de Dios quiere enseñar, porque no es esto lo que quiere aprender. Si el maestro de Dios cae en la tentación de responder a la magia, inmediatamente la refuerza. Y esto no es siempre obvio. Normalmente está oculto bajo un aparente deseo de ayudar. El deseo de responder a la magia y el deseo de ayudar hace que la ayuda no sirva de gran cosa y que produzca resultados indeseables. El resultado es el mismo para el maestro que para el alumno. Recuerda siempre que solo te das a ti mismo.
Esto puede observarse con mayor claridad en los tipos de ayuda que el Maestro de Dios presta a alguien. En estas situaciones es donde con mayor claridad el Maestro da su propio regalo, pues Él solo dará lo que haya elegido para sí mismo. Y en ese regalo reside su juicio acerca de la creación de Dios. Los resultados nos permiten reconocer los errores para corregirlos allí donde son más evidentes. Una lección verdaderamente enseñada solo puede conducir a la liberación del maestro y del alumno, pues han compartido un mismo propósito. Un ataque se produce únicamente si el maestro y el alumno han percibido objetivos separados, y esto lo sabemos si el resultado no es únicamente dicha. Si el maestro de Dios tiene una sola meta, hace que el objetivo dividido del alumno se enfoque en una sola dirección y que la llamada de ayuda se convierta en su única petición. Una llamada de ayuda se contesta fácilmente con una sola respuesta, y esta respuesta llegará claramente a la mente del maestro, y desde ahí irradiará a la mente del alumno, haciéndola una sola con la suya. Nadie puede enfadarse con lo que es un hecho. Son siempre las interpretaciones las que dan lugar a los enfados y emociones negativas, aunque éstas parezcan estar justificadas por los hechos o por la intensidad del enfado suscitado. El enfado puede adoptar la forma de una ligera irritación, tan leve que ni siquiera se puede notar claramente, o puede manifestarse en forma de una ira desbordada, acompañada de pensamientos de violencia, imaginados o aparentemente perpetrados. Estas reacciones son todas lo mismo, ponen un velo sobre la verdad, y esto no puede ser nunca una cuestión de grados. La verdad es evidente o no es verdad. La verdad no puede ser reconocida solo a medias. El que no es consciente de la verdad no puede sino estar contemplando ilusiones. Reaccionar con ira ante cualquier pensamiento mágico es una de las causas básicas del temor. La ira ocupa un lugar central en el sistema de pensamiento del mundo. Un pensamiento mágico da por sentada la separación entre Dios y nosotros. Un pensamiento mágico afirma que la mente cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios, y cree también que puede triunfar en su empeño. Eso no es cierto. Sin embargo, se puede creer que lo es, y ahí es donde la culpabilidad tiene su origen. Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo, tiene ahora un enemigo mortal, y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección y construir un escudo con que mantenerse a salvo de una furia tenaz y de una venganza insaciable. ¿Cómo se puede resolver esta injusta batalla? El final de esta batalla es inevitable y su desenlace es la muerte. ¿Cómo entonces puede uno confiar en sus propias defensas? No hay otra solución que recurrir a la magia. Entonces, ¿cómo se escapa uno de la magia? Olvídate de la batalla. Acéptala como un hecho y luego olvídate de ella. No recuerdes las ínfimas probabilidades que tienes de ganar. No recuerdes la magnitud del enemigo, ni pienses cuán débil eres en comparación con él. Acepta tu estado de separación, pero no recuerdes cómo se originó. Cree que has ganado la batalla, pero no conserves el más mínimo recuerdo de quién es realmente tu formidable contrincante. Al proyectar tu olvido sobre él, te parecerá que él se ha olvidado también. Recuerda que no hay voluntades separadas, solo hay una voluntad y esa es la de Dios, no hay enemigos. Entonces, ¿cuál será ahora tu reacción ante todos los pensamientos mágicos? Reconoce que los pensamientos mágicos despiertan tu culpabilidad durmiente, que has ocultado pero no has abandonado. Date cuenta que cada pensamiento mágico le dice claramente a tu mente atemorizada: has usurpado el lugar de Dios, no creas que Él se ha olvidado. Aquí es donde más vívidamente se ve reflejado el temor a Dios, pues en ese pensamiento la culpabilidad ha elevado la locura al trono de Dios mismo. Y ahora ya no queda ninguna esperanza excepto la de matar. En eso estriba ahora la salvación, según el pensamiento mágico. Un padre iracundo persigue a su hijo culpable: mata o te matarán.
pues estas son las únicas alternativas que tienes. Más allá de ellas, no hay ninguna otra, pues lo que pasó es irreversible. La mancha de sangre no se puede quitar y todo el que lleva esta mancha sobre sí está condenado a morir. Y a esta situación sin esperanzas, Dios envía a sus maestros, quienes traen consigo la luz de la esperanza directamente desde Dios. Hay una manera de escapar que se puede aprender y enseñar, pero requiere paciencia y una gran dosis de buena voluntad. Una vez que esto se ha alcanzado, la obvia simplicidad de la lección resalta como una luz blanca y brillante contrapuesta en un horizonte negro, pues eso es lo que es. Dado que la ira procede de una interpretación y no de un hecho, nunca está justificada. Una vez que esto se entiende, aunque solo sea en parte, el camino queda despejado. Ahora es posible dar el siguiente paso. Por fin se puede hacer otra interpretación. Los pensamientos mágicos no tienen que conducir necesariamente a la condenación, pues no tienen realmente el poder de suscitar culpabilidad. De modo que pueden pasarse por alto y olvidarse en el verdadero sentido de la palabra. La locura tan solo aparenta ser algo terrible. En realidad, no puede hacer nada, pues no tiene ningún poder. Al igual que la magia, que se convierte en su sirviente, ni ataca ni protege. Al verla y reconocer su sistema de pensamiento, es ver lo que no es nada. ¿Puede acaso lo que no es nada suscitar ira? Difícilmente. Recuerda, maestro de Dios, que la ira reconoce una realidad que no existe. No obstante, es un testigo fidedigno de que tú crees en ella como si te tratase de un hecho. Y ahora no podrás escapar hasta que te des cuenta de que has estado reaccionando a tus propias interpretaciones, las cuales habías proyectado sobre el mundo externo. Permite que se te despoje de esa siniestra espada. La muerte no existe, la espada tampoco. El temor a Dios carece de causa. Su amor, en cambio, es la causa de todo lo que está más allá de todo temor y es, por lo tanto, por siempre real y eternamente verdad. Manual para el maestro de un curso de milagros. ¿Cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? Si el maestro de Dios no aprende a manejar los pensamientos mágicos, se hace daño a sí mismo y le hace daño a su alumno. Si el maestro de Dios no aprende a manejar los pensamientos mágicos, refuerza el miedo y hace que la magia les parezca real. La manera de lidiar con la magia es una de las lecciones fundamentales que el maestro de Dios tiene que aprender claramente. El maestro de Dios tiene que aprender a no atacar la magia. Si un pensamiento mágico despierta hostilidad en el maestro de Dios, el maestro está reforzando su propia creencia en el pecado y se está condenando a sí mismo. Al mismo tiempo, está abriendo las puertas a la depresión, al miedo y al desastre. Y no es esto lo que el maestro de Dios quiere enseñar, porque no es esto lo que quiere aprender. Si el maestro de Dios cae en la tentación de responder a la magia, inmediatamente la refuerza. Y esto no es siempre obvio. Normalmente está oculto bajo un aparente deseo de ayudar. El deseo de responder a la magia y el deseo de ayudar hace que la ayuda no sirva de gran cosa y que produzca resultados indeseables. El resultado es el mismo para el maestro que para el alumno. Recuerda siempre que solo te das a ti mismo. Esto puede observarse con mayor claridad en los tipos de ayuda que el maestro de Dios presta a alguien. En estas situaciones es donde con mayor claridad el maestro da su propio regalo, pues él solo dará lo que haya elegido para sí mismo. Y en ese regalo reside su juicio acerca de la creación de Dios.
Los resultados nos permiten reconocer los errores para corregirlos allí donde son más evidentes. Una lección verdaderamente enseñada solo puede conducir a la liberación del maestro y del alumno, pues han compartido un mismo propósito. Un ataque se produce únicamente si el maestro y el alumno han percibido objetivos separados, y esto lo sabemos si el resultado no es únicamente dicha. Si el maestro de Dios tiene una sola meta, hace que el objetivo dividido del alumno se enfoque en una sola dirección y que la llamada de ayuda se convierta en su única petición. Una llamada de ayuda se contesta fácilmente con una sola respuesta, y esta respuesta llegará claramente a la mente del maestro, y desde ahí irradiará a la mente del alumno, haciéndola una sola con la suya. Nadie puede enfadarse con lo que es un hecho. Son siempre las interpretaciones las que dan lugar a los enfados y emociones negativas, aunque éstas parezcan estar justificadas por los hechos o por la intensidad del enfado suscitado. El enfado puede adoptar la forma de una ligera irritación, tan leve que ni siquiera se puede notar claramente, o puede manifestarse en forma de una ira desbordada, acompañada de pensamientos de violencia, imaginados o aparentemente perpetrados. Estas reacciones son todas lo mismo, ponen un velo sobre la verdad, y esto no puede ser nunca una cuestión de grados. La verdad es evidente o no es verdad. La verdad no puede ser reconocida solo a medias. El que no es consciente de la verdad no puede sino estar contemplando ilusiones. Reaccionar con ira ante cualquier pensamiento mágico es una de las causas básicas del temor. La ira ocupa un lugar central en el sistema de pensamiento del mundo. Un pensamiento mágico da por sentada la separación entre Dios y nosotros. Un pensamiento mágico afirma que la mente cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios, y cree también que puede triunfar en su empeño. Eso no es cierto. Sin embargo, se puede creer que lo es, y ahí es donde la culpabilidad tiene su origen. Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo, tiene ahora un enemigo mortal, y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección y construir un escudo con que mantenerse a salvo de una furia tenaz y de una venganza insaciable. ¿Cómo se puede resolver esta injusta batalla? El final de esta batalla es inevitable y su desenlace es la muerte. ¿Cómo entonces puede uno confiar en sus propias defensas? No hay otra solución que recurrir a la magia. Entonces, ¿cómo se escapa uno de la magia? Olvídate de la batalla. Acéptala como un hecho y luego olvídate de ella. No recuerdes las ínfimas probabilidades que tienes de ganar. No recuerdes la magnitud del enemigo, ni pienses cuán débil eres en comparación con él. Acepta tu estado de separación, pero no recuerdes cómo se originó. Cree que has ganado la batalla, pero no conserves el más mínimo recuerdo de quién es realmente tu formidable contrincante. Al proyectar tu olvido sobre él, te parecerá que él se ha olvidado también. Recuerda que no hay voluntades separadas, solo hay una voluntad y esa es la de Dios, no hay enemigos. Entonces, ¿cuál será ahora tu reacción ante todos los pensamientos mágicos? Reconoce que los pensamientos mágicos despiertan tu culpabilidad durmiente, que has ocultado pero no has abandonado. Date cuenta que cada pensamiento mágico le dice claramente a tu mente atemorizada: has usurpado el lugar de Dios, no creas que Él se ha olvidado. Aquí es donde más vívidamente se ve reflejado el temor a Dios, pues en ese pensamiento la culpabilidad ha elevado la locura al trono de Dios mismo. Y ahora ya no queda ninguna esperanza excepto la de matar. En eso estriba ahora la salvación, según el pensamiento mágico. Un padre iracundo persigue a su hijo culpable: mata o te matarán, pues estas son las únicas alternativas que tienes. Más allá de ellas no hay ninguna otra, pues lo que pasó es irreversible. La mancha de sangre no se puede quitar y todo el que lleva esta mancha sobre sí está condenado a morir. Y esta situación sin esperanzas
A esta situación sin esperanzas, Dios envía a sus maestros, quienes traen consigo la luz de la esperanza directamente desde Dios. Hay una manera de escapar que se puede aprender y enseñar, pero requiere paciencia y una gran dosis de buena voluntad. Una vez que esto se ha alcanzado, la obvia simplicidad de la lección resalta como una luz blanca y brillante contrapuesta en un horizonte negro, pues eso es lo que es. Dado que la ira procede de una interpretación y no de un hecho, nunca está justificada. Una vez que esto se entiende, aunque solo sea en parte, el camino queda despejado. Ahora es posible dar el siguiente paso. Por fin se puede hacer otra interpretación. Los pensamientos mágicos no tienen que conducir necesariamente a la condenación, pues no tienen realmente el poder de suscitar culpabilidad. De modo que pueden pasarse por alto y olvidarse en el verdadero sentido de la palabra. La locura tan solo aparenta ser algo terrible. En realidad, no puede hacer nada, pues no tiene ningún poder. Al igual que la magia, que se convierte en su sirviente, ni ataca ni protege. Al verla y reconocer su sistema de pensamiento, es ver lo que no es nada. ¿Puede acaso lo que no es nada suscitar ira? Difícilmente. Recuerda, Maestro de Dios, que la ira reconoce una realidad que no existe. No obstante, es un testigo fidedigno de que tú crees en ella como si te tratase de un hecho. Y ahora no podrás escapar hasta que te des cuenta de que has estado reaccionando a tus propias interpretaciones, las cuales habías proyectado sobre el mundo externo. Permite que se te despoje de esa siniestra espada. La muerte no existe, la espada tampoco. El temor a Dios carece de causa. Su amor, en cambio, es la causa de todo lo que está más allá de todo temor y es, por lo tanto, por siempre real y eternamente verdad. Tema especial para las lecciones 221 a la 230. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado, y desde este punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado sin una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea, y por lo tanto, la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que es falso. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas, de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. Desde ese punto, nada puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que esta proyección ha elegido como su deseada meta. Un pensamiento que no perdona hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzar ese propósito. Se dedica con furia a arrasar la realidad sin ningún miramiento ante lo que parezca contradecir su punto de vista. El perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado y no hace nada. El perdón
No ofende ningún aspecto de la realidad, ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten. El perdón simplemente observa, espera y no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. Pero aquel que ha perdonado y aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente así como ésta es. No hagas nada, pues, y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de aquel que es tu guía, tu Salvador y tu protector, quien lleno de esperanza está seguro de que finalmente triunfarás. Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le encomendó. Ahora tú debes compartir su función y perdonar a aquel que Él ha salvado, cuya inocencia Él ve y a quien honra como el Hijo de Dios. Padre, te entregamos estos santos momentos como muestra de agradecimiento por aquel que nos enseñó a abandonar el mundo del pesar a cambio del mundo que tú nos diste. Ahora no miramos hacia atrás, miramos hacia adelante y fijamos la mirada en el final de la jornada. Acepta nuestra parte y acepta de nuestra parte estas humildes ofrendas de gratitud, mientras contemplamos a través de la visión de Cristo un mundo que está más allá del que nosotros construimos y que aceptamos como sustituto total del nuestro. Y ahora aguardamos en silencio, sin miedo y seguros de tu llegada. Hemos procurado encontrar el camino siguiendo al guía que tú nos enviaste. Desconocíamos el camino, pero tú no te olvidaste de nosotros, y sabemos que no te olvidarás de nosotros ahora. Solo pedimos que tus promesas de antaño se cumplan tal como es tu voluntad. Al pedir esto, nuestra voluntad dispone lo mismo que la tuya. El Padre y el Hijo, cuya santa voluntad creó todo lo que existe, no pueden fracasar en nada. Con esta certeza, daremos estos últimos pasos que nos llevan a ti y descansaremos confiadamente en tu amor, el cual jamás defraudará al Hijo que te llama. Lección 227 del libro de ejercicios de un curso de milagros. Toma una respiración profunda, inhalando y exhalando. Este es el instante santo de mi liberación. Este es el instante santo de mi liberación. Padre, hoy es el día en que me libero porque mi voluntad es la tuya. Pensé hacer otra voluntad. Sin embargo, nada de lo que pensé aparte de ti existe. Y soy libre porque estaba equivocado, y las ilusiones que abrigaba no afectaron en modo alguno mi realidad. Ahora renuncio a las ilusiones y las pongo a los pies de la verdad, a fin de que sean para siempre borradas de mi mente. Este es el instante santo de mi liberación. Padre,
sé que mi voluntad es una con la tuya. Y de esta manera nos encontramos felizmente de vuelta en el cielo, del cual realmente jamás nos ausentamos. En este día el Hijo de Dios abandona sus sueños. En este día el Hijo de Dios regresa de nuevo a su hogar, liberado del pecado y revestido de santidad, habiéndosele restituido finalmente su mente recta. Este es el instante santo de mi liberación. Padre, hoy es el día en que me libero porque mi voluntad es la tuya. Pensé hacer otra voluntad. Sin embargo, nada de lo que pensé existe aparte de ti. Y soy libre porque estaba equivocado. Y las ilusiones que abrigaba no afectaron en modo alguno mi realidad. Ahora renuncio a las ilusiones y las pongo a los pies de la verdad, a fin de que sean para siempre borradas de mi mente. Este es el instante santo de mi liberación. Padre, sé que mi voluntad es una con la tuya. Y de esta manera nos encontramos felizmente de vuelta en el cielo, del cual realmente jamás nos ausentamos. En este día el Hijo de Dios abandona sus sueños. En este día el Hijo de Dios regresa de nuevo a su hogar, liberado del pecado y revestido de santidad, habiéndosele restituido finalmente su mente recta.